gobierno. Estados de excepción o estados de prevención, donde se pierden determinadas garantías constitucionales, derechos constitucionales, libertad de locomoción, libre emisión del pensamiento, asociación, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, es muy complicado, es decir, no debe de llegarse a ese nivel, pero repito, lamentablemente, el hecho de que no se respetó ese proceso electoral, de que permanentemente se siguió buscando mecanismos y retorciendo leyes para justificar algo, como, como les digo, muy bien pudieron haberle hecho callar la boca, ¿ya? Que incluso se esperaba que se terminara el 31 de octubre y que ya empezaran con todo contra los señores estos, pero si es no dejar tomar posesión autoridades electas democráticamente, ¿sí? Pues se están llevando la soberanía, porque al final que no, espero que no, pues si se llegara a suspender el proceso electoral, ¿quién tuvo la soberanía? ¿El pueblo o este grupo interesado? ¿Ah? Entonces están violando la Constitución. Por lo tanto, se salió del ámbito de veras jurídico, lamentablemente, y muy evidente, eh, que tienen en línea todas las instituciones, así como economista, como les he hablado como economista, en lo que vos tenés que hacer como en tus competencias como economista, me pongo el tacuche de derecho y te digo, mucho que desear personas que se supone que tienen un nivel de conocimiento y experiencia en el ámbito de derecho, que son los magistrados de la CC, y emiten resoluciones que muy bien la percibió el caricuratista, ¿cómo se dice, muchacha? Caricaturista de Prensa Libre, poniendo a Cantinflas dándole clases a la Corte de Constitucionalidad. En ese ámbito ya dejó mucho que desear de los juristas. Y en el ámbito nuestro, cuando no se toman las decisiones que deben de tomarse con el sustento, allá es fundamento jurídico, aquí es con el sustento debido de conocimiento de causa de lo que la ley le permite a la economía pública a través de la política económica y social que debe hacer un gobierno como representante del Estado en una organización social, ¿ya? Pues bueno, esas decisiones de política pública. Me alargué un poquito con lo otro porque no era fácil explicarte. Mira, el gobierno no tiene nada que ver. Ah, el gobierno, en el ámbito que estamos hablando, es el causante original de. Luego viene alguien y dice, bueno, a mí no me vas a robar mi soberanía. Yo sí estoy organizado y yo sí voy a pelear. Y ellos lo han dicho. Hicimos el procedimiento, vinimos a pedir audiencia, presentamos por escrito la solicitud, nunca nos respondieron, entonces decidimos, con fundamento en lo que la Constitución establece, el derecho a manifestar y particularmente el famoso artículo 45 de la Constitución, ya que puedes adoptar una actitud pasiva y tenés ese derecho frente al Estado, pues lo hicieron. Lógicamente, en ese proceso, para hacerte ver, que ha sido la tradición en este país, para que no le subieran al pasaje de 5 centavos, había que quemar buses, vaya. Lógicamente estabas cometiendo un delito.
¿Pero por qué? Pues hombre, a los que se les paga para que tomen esas decisiones, pues, y a los que se les dio la soberanía, que ejercieran esa soberanía que el pueblo tiene, lo están haciendo para beneficiar a un sector y no el famoso fin supremo del Estado, el bien común, pues lógicamente te da legitimidad para que adoptes determinadas actitudes, que van a llevar, por supuesto, consecuencias. Pero te repito, si acá en economía estamos viendo que debes de anticiparte a cualquier situación para administrar eficientemente la situación, claro, la paz, la justicia, la concordia, etcétera, que debe prevalecer en una organización social, para eso se tiene todo el equipo de inteligencia y saber realmente de dónde vienen los asuntos. Pero como este asunto no nació porque se le antojó a los directivos de los 48 cantones, sino que surgió derivado a una actitud ilegal, a un abuso de autoridad por parte del gobierno para afectar tu voto soberano, te repito, nadie más actuó y los únicos que podían actuar son aquellos que tienen organización. Bien, Y, no sé si tienen disculpe, alguna inquietud ahí. sí, bueno, yo le había escrito un par de cosas ahí y me van a disculpar los compañeros si de repente se alarga un poco el tema, pero eh, según Yamatei, el Consejo Superior, el Consejo de la Corte Suprema de Justicia es el único organismo que puede destituir a Consuelo Porras, a la persona que está en su cargo, porque se supone que la Constitución se modificó para que el presidente no pudiera hacer eso y como para darle autonomía a las instituciones y hacer contrapeso. Entonces, solo para confirmar esa información, yo sé que esos son unos vendidos y que se quieren reelegir por enésima vez cuando debieron haberse elegido Cortes hace como 3 años, ¿no? Bien, Pero le es voy, importante saber eso. Ajá. no, no es así, no es así realmente. El señor está evadiendo, pero bueno, le voy a comentar. El artículo 151, en su último párrafo, establece: el presidente de la República podrá remover al fiscal por causa justificada, debidamente establecida. Entonces ellos están interpretando que ese debidamente establecida es porque ya hay una resolución de juez y por eso está metiendo al organismo judicial. Muy diferente sería que lo puedo remover por causa justificada por resolución de juez correspondiente. Si ella cometió un delito o ella cometió una falta administrativa y se fue al tribunal de lo contencioso administrativo y hubo una resolución de ese, con esa resolución yo ya puedo, pero no lo dice tácitamente. Tendría que checar yo en este momento la jurisprudencia que hay. Jurisprudencia es la doctrina legal que ha creado la misma Corte de Constitucionalidad sobre la interpretación de algunos artículos. Si, en 3 sentencias en el mismo sentido. Si él ya vio 3 casos y dijeron los de la Corte que debidamente establecida significa que debe de ser conocida por un juez y resuelta por juez, si ya se emitió por 3 veces seguidas en el mismo sentido, en 3 casos diferentes, eso crea doctrina legal y entonces sí
tendría sustento legal el presidente indicar yo no puedo remover, ¿ok? Según los 48, perdón. El otro tema de la Corte Suprema de Justicia es que eso sí, el presidente no puede pedirle la renuncia o remover a los jueces, al juez que están incluyendo. Eso le corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Él, como director de la orquesta, puede solicitar la renuncia, que eso no está regulado. Mire, ante la circunstancia, ante el bien mayor, o el mal mayor, o el mal menor, perdón, le solicito que presente su renuncia, que fue lo que pidieron los 48 cantones, porque han habido algunos constitucionalistas que han establecido que efectivamente puede todavía el presidente remover a la fiscal, ¿ok? Como le repito, hay que revisar todo para poderlo indicar. Entonces yo me imagino que los asesores jurídicos le dicen, mira, esto tiene que haber resolución judicial, entonces le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, y eso fue lo que él manifestó. Insisto, hay que especificarlo bien, una cosa. Por el otro lado, lo que se está pidiendo es la renuncia. Y luego objetaron los de los 48 cantones el artículo de la ley del Ministerio Público, que ese fue modificado, no se modificó la Constitución, sino la ley del Ministerio Público, en donde se puso el candado que el presidente no podía destituir, porque anteriormente sí se establecía que el presidente podía destituir, y aquí tiene usted, o aquí estoy teniendo yo con lo que estoy manifestando, que si antes, porque la ley orgánica del Ministerio Público indicaba que el presidente podía destituirla, ¿sí? Estaba desarrollando esta parte final del artículo 151 de la Constitución, por causa justificada debidamente establecida, ¿ya? Entonces vino la ley y dijo, es potestad del presidente, ¿ya?, despedir a un fiscal. Eso fue lo que se modificó, y se le cerró esa llave al presidente de la República, porque lógicamente ya no tendría autonomía, pues, porque bueno, si yo la nombro a usted, siguiendo el procedimiento que la ley establece, y usted sabe que en cualquier momento yo la puedo despedir, pues tengo que hacerle, es decir, tiene que usted hacerme caso, ¿va? Porque si no me hace caso, yo la despido. Entonces, su autonomía se ve afectada, autonomía que la misma ley también le da, que no solamente es financiera, sino que usted es el único ente especializado en la persecución penal. Entonces, como le repito, en este tipo de casos, a donde se acude en última instancia es a conocer el espíritu de la ley. Ante este problemita del último párrafo del artículo 151 de la Constitución, tendríamos que irnos al día en que la Asamblea Nacional Constituyente discutió el artículo 151. Y ahí va a quedar, ahí está plasmado en el acta donde se discutió este artículo por la Asamblea Nacional Constituyente, cuál era el objetivo, cuál era la finalidad, qué querían los constituyentes dejar, o que dijera esta parte donde dice con causa justificada debidamente establecida. Y si ahí se encuentra que la discusión fue precisamente que el presidente, luego de conocer que se está actuando con abuso de autoridad, ojo, que no se siguió el debido proceso porque el ente responsable que debe ser y que tiene la competencia de conocer el tema electoral, y se fueron
con un juez que no ha tenido muy buena reputación en cuanto a procesos anteriores que ha conocido y ha sido muy, por los medios de comunicación, se le han achacado muchas falencias en la administración de justicia, a que emitiera una sentencia, pues, ¿qué más causa justificada? ¿Ok? Y establecida, porque entonces yo vengo, le solicito a los asesores jurídicos de la presidencia, bueno, véanme si se siguió el debido proceso, véanme si esto, o véanme lo otro, bueno, no se siguió, bueno, aquí hubo abuso de, ojo, hubo abuso de autoridad. Usted, ¿sí? Ese abuso es una causa debidamente establecida, así que le vaya bien. Lógicamente, si el espíritu de la norma, y repito, que ese espíritu de la ley, son todas las actas que debe de levantarse en el Congreso cuando aprueban la ley artículo por artículo, porque ahí se discute qué es lo que se quiere regular, para qué. Y aquí están ustedes ya viendo la calidad que debería de tener de asesores, si no son abogados los diputados, para poder legislar. No es nada más de llegar y tristemente se vulgarizó todo, pero bueno, esa es la situación, mi querida colega. No sé si le aclaré o la confundí más. Más bien dicho, sí me aclaró y a la vez también me amplió la información para como tener una mejor interpretación de la ley y de lo que se puede esperar de eso. Pero sí, licenciado, muchas gracias. Vaya, colega, bien. Pues qué bueno que salió el tema porque no se puede uno alejar de la realidad nacional, mis queridos colegas, y es importante que al menos tengan ustedes información que les dé una claridad, como dijo la compañera, pues sí, de alguna manera le he dado seguimiento a algunas cositas en cuanto a lograr interpretar qué es lo que y dónde están los horrores o errores de la actitud de ese abuso de autoridad, qué fue lo que realmente sucedió en el tema electoral. Y bueno, eso sí, no se necesita de ser uno doctor de derecho, es evidente que hay un interés que estos señores electos no tomen posición. Y para que no tomen posesión, hagamos pedazo la soberanía, ojo, de cada uno de los ciudadanos que llegó a votar. ¿A cuenta de qué? Y te digo, yo no creo que todos los 48 cantones hayan votado por CENI. Ustedes saben que la mayor cantidad de votos la tuvo acá en la capital. ¿Y dónde están dónde estamos los de la capital? O los que votamos por CENI, ¿dónde estamos? Realmente estamos, ya. Sí, a mí me sorprende mucho eso porque, digamos, en países europeos la gente de la ciudadanía, en Europa, pues, no, de verdad no es por mal, o sea, lo digo de manera en general, eh, son, como decirlo así, más cultos que acá. No lo digo de verdad de mala manera ni por ofender a nadie, no es que nosotros no No, seamos no, no, inteligentes, no. pero digamos Lógicamente allá, tienen, ajá, sí, allá no, la lo que gente tú es más, dices es correcto, tuvieron educación desde hace, y para todos. Acá, sí, entonces, ajá, sí, por eso perdón, es perdón, importante, ajá. por eso es importante que conozcan la historia, aunque pareciera ser que qué gano con conocer la historia, pues vas a saber que estamos en una sociedad que hoy por hoy, si esto hubiera sucedido en los 90, nadie hubiera salido, te lo aseguro. Y mira cómo el efecto de las redes, de la tecnología y particularmente el proceso de aculturización norteamericana derivado de
la cantidad de población guatemalteca que se fue al norte, es que ya se tiene, ellos ya tienen mayor información y al final tuvieron acceso a la educación, incluso pagándoselo ellos mismos, ¿sí? Que dentro de ellos pues hay juristas, hay médicos, ya hay odontólogos, ya conocen la realidad de cada sector y lógicamente van a tomar sus decisiones sustentadas en ellos, ya no es lo mismo. O sea, a pesar de que el gobierno no ha cumplido con el rol que debe cumplir en el tema de educación, a pesar de que hace más de 530 años se les marginó, se les envió a las montañas, y mira cómo es de irónica la vida. Lograron encontrar todavía oro en las montañas y ya queriéndolos sacar para poder explotar esos recursos preciosos. Qué tristeza, después de haberlos marginado, bueno, todo lo que ustedes, pues, eso es lo importante de conocer. Entonces, adicionalmente, ¿qué tipo de actitud puedes esperar? En este caso, nos están mandando un mensaje muy claro. Los únicos organizados en este país y que están defendiendo ellos su voto como pueblo son ellos. El resto, de veras, lamentablemente, no llevamos esa dimensión de decir, bueno, hay que ir a defenderlo. Yo les dije, ya no es para uno. Yo no quisiera de veras que ustedes vivieran en un gobierno autoritario, en donde no podés ni decir ni pío, en donde ya con esta libertad que ustedes los jóvenes tienen ahora, olvídate, va a chocar. O sea, es muy delicado, muy delicado. Es decir, eh, todo el proceso de liberación de género que se ha dado, en un momento determinado te lo vengan a coactar por la fuerza, ojo, ¿cómo te vas a sentir? ¿Te va a gustar vivir en esa situación? ¿Qué vas a hacer? Entonces ahí viene otra vez otro tipo de problema, porque bueno, esto ya no nos lo aguantamos, vamos a tener que actuar, ¿verdad? ¿Y cómo vas a actuar? Santo Tomás de Aquino lo dijo, cuando la ley ya no funciona, se toma por las propias manos. Y eso lo Sí, saben perfectamente bien ellos, ¿ok? No sé sí, si y quieras decir algo. sí, no, y que a eso iba mi comentario. Usted, bueno, usted está aquí hablándonos y diciendo, ¿verdad? Son la gente de 48 cantones, gente que no tiene educación, que no tiene acceso a buenas calles, que no tiene agua, que están ya cansados de estar así subordinados históricamente y que eso no cambie y que sigan, que sigan, que sigan. Y a mí me sorprende que no sea la ciudad de la gente en la que se pronuncia, porque por eso venía yo a mi comentario de la gente de Europa es más culta, más estudiada, y ahí donde se ven así más delicados, por decirlo así, son gente que si ven algo que les va a perjudicar, se pronuncian. Ahí creo que en marzo por ahí, veía una manifestación en Francia y esta manifestación había mucha gente, o sea, gente que no se veía, digamos, que fuera de escasos recursos, que no son pobres, y sobre todo porque allá son países que son más funcionales, porque el Estado funciona y funciona porque la gente mete presión y porque pide sus derechos, porque hace valer sus derechos. Entonces, a mí me sorprende muchísimo que la mayoría de gente de la ciudad no lo haga. Yo sé que hay trabajo, porque sí hay trabajo, yo me he volado del trabajo por tratar de participar, y pues uno sí se preocupa, ¿no? Pero eh, me sorprende porque se supone que uno está más informado, que está más en el mundo, que tiene acceso a un teléfono, a internet, cosa que a veces gente de 48 cantones o de esas áreas no tiene.
porque allá a veces no llega ni el agua. Sorprendentemente llegan más los camiones de la Coca-Cola que una, no sé, que una escuela, que una librería, que una biblioteca, que los escritorios para las escuelas, o que el acceso a luz, mucho menos el internet. Nosotros que estamos tan conectados y tan sabidos que vemos, digamos, en TikTok, en WhatsApp, en Facebook, en X, las publicaciones la gente que va informando, pero en realidad mucha de la ciudad, de la gente de la ciudad está en contra, es más, y de lo que se está haciendo, de pronunciarse y de pedir y hacer ejercer los derechos. Eso me sorprende muchísimo y creo que también es un poco doloroso, ¿verdad? Porque sí, vamos a ver, el problema de ladino, que se siga creyendo que... Sí, no, y también el racismo, que creo que afecta, pero que muchos nos olvidamos que esas son nuestras raíces, Ujú. somos latinos, mestizos, y la mayoría tenemos una raíz indígena, y eso no tiene nada de malo, y no tiene por qué ser malo, pero bueno, es algo que está ahí y que preocupa, asusta y sorprende. Por supuesto, le repito, yo le pido a Dios, si ustedes creen en Dios, que no, que ustedes, que esta generación no viva lo que nosotros vivimos, de veras, porque no va con la actitud que ustedes tienen ahora, ¿ya? Nosotros nacimos muchos bajo dictaduras o gobiernos militares. Entonces toda la vida revisamos esa actitud y los grandes problemas que muchos tuvimos es precisamente cuando exigía uno sus derechos. Es decir, si yo cometí una infracción de tránsito, yo pedía que me dieran la remisión y ellos lo que querían era dinero y yo no les daba dinero, yo quería que me dieran la remisión. Ojo, porque en ese tipo de cultura fue que es decir, crecimos. Y bueno, no nos pareció el haber nacido en esos regímenes, con el tema del conflicto armado interno, no nos pareció tan duro, pues. Pero ustedes ya nacieron en un proceso democrático, ya con toda la oportunidad de tener acceso a, y se han logrado hacer valer determinados derechos. Entonces, venir a ponerles una camisa de fuerza ahorita, ojo, tal vez ahí, los que no hemos participado ahora, tal vez ahí tengamos que participar, pero no es el objetivo. Porque si te ponen una camisa de fuerza y dices, bueno, ¿y entonces yo aquí qué valgo? ¿Soy ser humano o qué soy, no es cierto? Esperemos que no. Y ojalá pueda llegarse a una cuestión, por eso repito, tan sencillo como lo que yo les explicaba. Si tú te adelantas a esta situación, lógicamente vas a tomar las decisiones más adecuadas. Si yo estoy viendo que la actitud de estar afectando un proceso electoral va a traer estas consecuencias, pues yo le pongo freno antes de, y tenés toda la base legal para seguir. Punto. Aquí tenés toda la información que te va a permitir corregir algunas circunstancias que no sean las convenientes cuando tenés un comportamiento de este tipo, ¿ok? Entonces, ese es el objeto en el caso del tema de la caja fiscal, y al igual que la ejecución presupuestaria, aquí vamos a tener los mismos y uno o dos elementos diferentes. Ingresos y donaciones, se repite exactamente lo mismo de la ejecución presupuestaria. Aquí viene algo que no vimos en la ejecución presupuestaria. Gastos pagados, que ya expliqué que es efectivamente la parte del gasto causado o ejecutado
que ya se hizo, que ya se realizó, que ya se pagó, ¿ok? Disponibilidad de ingresos es un elemento que luego de establecer una variable que se va a denominar o que denominamos allá superávit o déficit, aquí vamos a ver si tenemos disponibilidad de ingresos para poder enfrentar los compromisos de gasto. Y la otra parte que ya lo conocen, que es de la ejecución presupuestaria, crédito neto interno y crédito neto externo, que son las fuentes de financiación, la falta de disponibilidad de ingresos, ¿ok? Y si acá, allá le llamamos débito o superávit financiero, aquí sí vamos a conocer la variación en la caja, en la cantidad de plata que yo tengo, me quedé a cero, me quedé debiendo o me quedó un saldo en caja, ¿ok? Que son los 5 elementos de de este cuadro contable o de este estado financiero, de esta cuenta general del gobierno, que le denominamos caja fiscal, cuya estructura es la siguiente. Todo lo que está en negro, y voy a aprovechar para poner esto en rojo solo para fines de explicación, porque esta es otra parte que no la vimos allá, pero que ya la mencionamos, ¿sí? Es la creación de deuda flotante. Todo lo demás es exactamente igual al resto o a lo que vimos en la ejecución presupuestaria. Repito, solo por fines didácticos estoy poniendo en rojo esto, porque son los conceptos o cuentas que no habíamos visto en la ejecución presupuestaria. Esto, si ves, se repite exactamente, o sea, aquí ya no tenés problema de comprensión. Aquí ya viene no el total de gastos, viene gastos pagados, que igual, llevándoles de la mano, va a ser la suma del inciso, de la literal A, ejercicio vigente, y B, ejercicios anteriores. El año pasado y este año. Este año, ¿cómo voy o cómo estoy? Al gasto causado, por eso vimos el elemento primero, al gasto causado, que es el gasto ejecutado, ¿no es cierto? Que fue lo que vimos allá. Gasto de funcionamiento, gasto de información, para hacerles un parangón, el gasto causado es exactamente el total de gastos que vimos en la ejecución presupuestaria. ¿Ok? Entonces, el gasto causado está conformado por los gastos de funcionamiento más los gastos de inversión. Y el numeral 2 del ejercicio vigente es la creación de deuda flotante. Solo que al ejercicio vigente yo se la voy a restar. Ojo, también por eso expliqué qué era deuda flotante. Espero que ya la hayan comprendido. Y como dije, ve ejercicios anteriores. ¿Qué significa? Que si yo tomé plata de este año para pagar deuda de ejercicios anteriores, o sea, en el 18 se creó deuda flotante, que en este caso aparece como ejercicios anteriores a lo que algunos denominan deuda de arrastre, ¿sí? Y a eso se refiere la variable ejercicios anteriores. ¿Qué tengo acá? Exceso o deficiencia de ingresos. Allá le denominamos déficit o superávit fiscal. Aquí el tema de la disponibilidad. Si tengo exceso,
tengo disponibilidad. Si hay deficiencia, no tengo la disponibilidad suficiente de los ingresos que necesito. Y esto va a resultar de restarle al total de ingresos y donaciones los gastos pagados, que es el resultado del dato de ejercicio vigente más los ejercicios anteriores, ¿ok? Repito, al 1 romano le quitamos el 2 romanos y eso nos va a dar el exceso de eficiencia de ingresos. Y luego, el numeral 4, vamos a tener las fuentes que me permitieron cubrir esta deficiencia de ingresos. Porque no puedo endeudarme para cubrir exceso de ingresos. Si tengo exceso de ingresos, lógicamente, no tengo por qué endeudarme. Generalmente, estructuralmente, tenemos déficit fiscal y como consecuencia vamos a tener deficiencia de ingresos. En ese sentido, pregunto, ¿está comprendida la estructura? ¿Queda clara la diferencia entre caja fiscal y ejecución presupuestaria? Sí, Si está comprendida, veamos, entonces, me voy aquí a traer, para no repetir. Sí, dime. Disculpe, son las 8:33. Gracias, Lida. Voy a terminar con esto y les voy a robar los 10 o 15 minutos que esperamos que se conectaran todos. Ok. Esto lo explicamos uno por uno de la mano con la ejecución presupuestaria y es exactamente lo mismo que yo tengo acá. Por lo tanto, solamente lo voy a copiar. Ustedes ya saben de dónde tomé todos esos datos. ¿Ok? Ahora sí, me voy a la información y entonces, como ven, es exactamente los mismos datos que vimos, ¿sí? En la ejecución presupuestaria hasta acá. Lo que tenés acá en amarillo son los datos diferentes. Dice, bueno, voy a empezar acá. Por el lado del gasto, habían 16,285 de gasto de inversión. Me voy a la tabla y aquí tengo gastos de inversión y voy a colocar el total de gastos de inversión. Luego me está dando que los gastos de funcionamiento fueron de 63,550 millones. 63,550 millones. De tal manera que me voy acá con el tema de 63,500 millones. Con estos dos, yo ya voy a calcular el gasto causado, que es exactamente igual al total de gastos. Pero lo vamos a hacer después. Ahora me voy a los datos nuevos. Durante el ejercicio se pagaron compromisos del ejercicio anterior por 1,128. Pagué de la deuda de arrastre, pero que acá en la caja fiscal le llamamos ejercicios anteriores, pagué esta cantidad de 1,128.3 millones. Y luego nos dice que se creó deuda flotante por 850 millones. $850 millones. Lógicamente tenemos la información también sobre el tema de cómo financiamos el déficit fiscal allá. Pero que acá
Tal vez me explico mejor si empezamos a complementar esto. A ver, calculadora, por favor. 63.550.6 millones de gastos de funcionamiento más 16.285.7 millones de gastos de inversión me da un total de 79.836.3, licenciado. Muchas gracias, colega. 79.863.4, ¿verdad? No, 836.3, Perdón, licenciado. lo estoy poniendo al revés. 836.3, ¿ok? ¿Los demás colegas ya confirmaron? Sí, Correcto. Entonces, yo ya tengo el total de gasto causado y tengo el dato de ejercicios anteriores. ¿Qué me está diciendo? El gasto, el ejercicio vigente. ¿Cómo calculo la situación del ejercicio vigente? Me dice que es gasto causado menos ejercicios anteriores. Entonces tengo 79.836.3 millones de gasto causado, le resto 1.128.3 millones, el gasto del ejercicio vigente es de 78.708, licenciado. 78.708 cabales. Correcto. sí, Punto cero, ¿ok? Bien. Ya tenemos toda la información para ver realmente cuánto del gasto causado se pagó en el ejercicio vigente, ¿ok? Que va a ser ejercicio vigente más lo que pagué de ejercicios anteriores. Me va a dar 78.708 más 1.128.3. Sería 79.836.3, licenciado. 78.000, 79. perdón, gracias. 79.000. 836.3. 836.3. ¿Ok? Los gastos pagados. Ojo. Pagué del ejercicio vigente 78.708. Digamos del 2019. Pero si yo le incluyo lo que pagué del 2018, 1.128, me va a dar 79.836. ¿Por qué me estoy refiriendo a esto? Porque se van a dar una cuenta que para calcular el exceso de eficiencia va a ser, numeral 1, 66.554.8 menos numeral 2, 79.836.13. Yo voy a tener repito, 66.554.8 menos 79.836.3 me va a dar Signo con saldo negativo, licenciado, da 13.281.5. 13.281.5. ¿Qué quiero explicarles con esto? Si se dan cuenta, el exceso de eficiencia de ingresos me va a dar igual al déficit fiscal.
¿Por qué? Porque tú ves que el gasto causado es exactamente igual a gastos pagados. El gasto causado es el total de gastos que yo tenía ya en la ejecución presupuestaria. Pero lo que efectivamente yo estoy pagando para el 2019 son 78,708. Ojo, no he pagado de este ejercicio 850 millones. ¿Me explico? Debo del 2019 850 millones, que lo voy a pagar con dinero del 2020. ¿Ok? Entonces, por favor, vean, yo le quité a los ingresos del 2019 1,128 para cubrir deuda del año anterior. Para fines de la administración de los recursos del gobierno, lógicamente, lo que me está diciendo es que yo no debo crear deuda flotante, porque esta es la deuda flotante del 2018. Pero me está diciendo que yo no planifiqué bien, porque yo estimé los ingresos totales más los que se estimaron de los no tributarios, y llegué a tener el total de ingresos de 66,468,1 millones. Y a esto le voy a adicionar lo que los países me donaron, me regalaron, 86 millones. De la sociedad estoy tomando 66,468,1 millones, y de los regalos de las sociedades de otros países, 86, para un total de 66,554,8. Esto es lo que yo tengo. Pero mi gasto es de 79,000. El gasto presupuestado, que es este, ¿ok? 79,836,3 millones. Entonces voy a tener una diferencia entre lo presupuestado y el ingreso estimado, también presupuestado, ¿no es cierto? Presupuesto. Presupongo que voy a obtener 66,554,8, ¿ok? De tal manera que ese superávit, o acá hay deficiencia de ingresos para atender el total de gastos, y como yo tomé del dinero del 2019 para pagar el 2018, ya abrí un hoyo, pues, ya abrí un espacio que no voy a tener para pagar, o no tuve para pagar 850 millones. Y me voy al año siguiente con esta deuda. En suma, una administración eficiente evita que se dé esto, y por eso te hablé allá del equilibrio al final del periodo, donde ingresos cero, gastos cero, ¿ok? Porque no nos queda otra alternativa. Bien. Sobre esa base, lógicamente me voy a lo que explicamos en la ejecución presupuestaria, y me voy a llevar todo esto que corresponde al financiamiento acá, ¿verdad? Y me lo llevo a mi cuadro de caja fiscal, porque esto lo explicamos, y ya conocen ustedes que hay que restarle a las negociaciones, las amortizaciones, para sacar el financiamiento. Acá se llama crédito, ojo, acá ves, por favor tomen nota de esto, allá se llama financiamiento, aquí se llama crédito neto total, interno neto, externo neto, y entonces me da 12,153, y 3. Y 3. Y la diferencia va a ser
exactamente igual, o sea, que se denomina saldo de caja, va a ser exactamente igual al déficit o superávit financiero. En aquel caso fue de déficit. ¿Cuál es la diferencia entre 13.281.5 negativos menos 12.153.2? Que debería ser al revés. ¿Ok? Pero aquí me está diciendo 3 más 4. Negativo, negativo más positivo es mayor el negativo. ¿Cuánto me queda acá? En negativo, licenciado, son 1128.3. 1128.3, ¿ok? En rojo, que es exactamente lo que yo pagué del ejercicio anterior. Le robé a los ingresos del 2019 por no haber administrado bien, no haber planificado bien, por no haber proyectado bien, etcétera, o por no haber alcanzado la meta de ingresos que necesitaba alcanzar para cubrir esos gastos, ¿ya? Y resulta que allá en el 2018 creé una deuda de flotante de 1.128 que ahora la estoy pagando, ¿sí? Entonces, entro con una variación de caja negativa. ¿Qué significa? Que en el 2020 voy a tener que usar ingresos del 2020 para atender esta variación de caja que en este caso fue negativa. ¿Alguna pregunta, colegas? Ahí está bien, Lick, gracias. Ahí vamos. Bien, pues Para mí muchas toca gracias. Perdonen que les haya robado unos minutos más, pero creo que fue muy importante porque no nos podemos abstraer de lo que está pasando en la realidad. Sí, Gaby. Licenciado, perdone, solamente sería tan amable de colocar el ejercicio para tomarle un pantallazo. El que acabamos Por de hacer, supuesto. como agregó unos datos. Ajá. Te lo voy a poner en grande para que te salga mejor. Gracias por el análisis, Lick. No, a la orden, a la orden. Como le Gracias, repito, licenciado. me ayuda un poquito para poner en práctica lo que va uno conociendo de la otra carrera. Bien, Muchas gracias, Lick. no, a la orden, de veras. Es importante y a ustedes por preguntar, porque realmente tanto que te ponen en las redes, oye, ya, Lick, una consulta. dígame. Ahorita que ya tengo micrófono. Este, con respecto a lo que está sucediendo ahorita, estaba viendo que según el comunicado o la información que mandaron los 48 cantones con respecto a la conversación que tuvieron ayer con el presidente, dice que presidente y los de la OEA, según varios comentarios, bueno, uno seguía también a veces por los comentarios qué es lo que opina la población. Y estaba viendo de que ya muchos ya no están a favor de todo esto y dicen que los representantes se vendieron y que ahora se está dividiendo la sociedad. Y aparte de eso, según la información que vi ayer, que algunos empresarios van a hacer una protesta mañana, no sé si a las 2 o 3 de la tarde, que están en contra de los bloqueos, inclusive tienen playeras que dice estamos en contra del comunismo y que nosotros somos terroristas. ¿Qué piensa usted acerca de eso? Yo creo que es importante porque se va a visibilizar quiénes son los que están atrás de todo el tema. Esa es la van a conocer en vivo, si es que se da eso, en vivo, la economía política. Ahí está claramente. Sí, nos vemos a las 10 mañana, allá en la 18 calle, creo que es. ¿Ok? Efectivamente, vas a ver, Luis, quiénes son los que están dirigiendo las cuerdas. No es posible que en un evento de empresarios
el presidente de Fundesa haya sido muy contundente en que debe tomar posesión las nuevas autoridades electas y que el Ministerio Público debe ya dejar de estar afectando el proceso electoral muy concreto, hoy con lo que tú me estás diciendo, pues qué bueno realmente. Ahora, muy delicado, muy delicado. Y yo creo que los ancestros o los grupos ancestrales, me imagino que van a tomar una actitud y para mí deberían de seguir el ejemplo de Ganda, hincarse y esperar a ver si estos van a actuar, ¿ok? Pero, es decir, mi lectura, si es que se da, y tienen todo el derecho de manifestar que no deben existir bloqueos, no pueden indicar que no puede, es decir, no se lo pueden sindicar a los de los 48 cantones y demás organizaciones indígenas o alcaldías indígenas de los otros departamentos, porque ellos han protestado con la cara visible. Uno. Dos, que efectivamente allá en sus localidades adoptaron actitudes de bloqueo que era precisamente para que te vieras, para que te pusieran atención, pues ya el alcalde de la indígena de Sololá, que lo escuché ayer, manifestó, el vicealcalde creo yo, manifestó claramente que se iba a dejar pasar todo lo que era necesario para la población, que ellos ya tenían un salvoconducto, llamémosle, una carta, dijo, una nota donde se dice, mire, lleva esto, lleva lo otro y muéstrelo en todo el camino y va a pasar, ¿ok? Pero para nosotros, para el pueblo de Guatemala, quienes dirijan, que ojalá salgan como los 48 cantones, soy de la Cámara de Comercio, soy de la Cámara de Industria, soy de la Cámara del Agro, ¿ya? Pues bueno, nos vamos a dar cuenta quiénes son los que en la realidad no quieren que las nuevas autoridades tomen posesión, ¿ok? Y para que ellos no tomen posesión, lógicamente te tenés que traer abajo el proceso electoral. Entonces, para mí es muy importante. Para mí la actitud, repito, que creo yo que sería más sabia, es la que pueda adoptar los 48 cantones, en el caso de los de Playera Blanca, que nos vamos a juntar allá en la 18 calle, me confirman si así es, ya, pues bueno, de la forma pacífica. Porque Así ya es, el hecho, licenciado. y está bien, porque todos tenemos nuestra forma de pensar, pero ahora creo yo que ya no es el mismo impacto si hubiesen salido ellos con la educación, como dijo la compañera, la colega, con la educación que tienen, se supone, el nivel cultural que tienen, a defender su voto. Lo hicieron en la oscuridad, porque están defendiendo el voto que ellos dieron, pero no precisamente para quien salió electa. Y aquí es excelente en cuanto a que se visibiliza el poder real, pero lógicamente te representa en esencia la estructura que no me gustaría llamarlo por ese término, pero bueno,
La diferencia de clases sociales, chato. Ya, hoy, mi querido colega, escuché al de Fundaterror llamarles terroristas, asesinos. Carajo, ¿en qué mundo estoy, pues? O sea, ¿quién te va a creer? Pues ellos van a salir a decir que tienen derecho a la locomoción, a que se quiten que se manifiesten en las plazas, pero igual va a pasar. Si mañana caminamos de la 18 calle nosotros para el centro, pues lógicamente a alguien vamos a tener que detenerle la locomoción en lo que pasamos cada esquina, pues. Ya. Pues el hecho de no, repito, y tómelo para ustedes mismos. Si tú ves la vida como el juego de ajedrez, el mensaje que te manda el ajedrez es, cada movimiento que hagas, tenés que ver qué reacción va a venir del contrincante. Cada decisión que tomes en tu vida te va a traer consecuencias, pues. Vas a tomar la decisión que tenga menos consecuencias, porque no vas a tomar la decisión que te traiga peores consecuencias, ¿no es cierto? Vas a tomar la decisión que te traiga menos consecuencias. ¿Me explico? Así es, licenciado. Y otra cosa, lo más triste y lamentable que se está viendo ahorita con respecto a lo que pasó en Cayalá, ¿qué hubiera pasado si en los bloqueos, por ejemplo, en Cuatro Caminos, por los encuentros, en la cumbre de Alaska o enfrente del Ministerio Público, las personas hubieran